Cada año se entrega el Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, mejor conocidos como los Premios Oscar, a las películas más destacadas del año. Hoy en A1.8 Hablamos de Cine presentamos la serie sobre los filmes nominados al máximo galardón, el premio a Mejor Película. Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8 Hablamos de Cine. Mi nombre es Fauris Martínez y tenemos que comenzar hoy con la serie de las películas nominadas a Mejor Película, valga la redundancia, en los premios Oscar 2023. Vienen por ahí, ya se acercan cada vez más. Son el día 12 de marzo, domingo 12 de marzo, los premios Oscar. Y hay muchas películas que la gente cuando ve que gana una o que gana otra, dicen, pero yo no vi esa película, digo, ¿dónde salió eso? ¿Y esa película? ¿Quién la conoce? Bueno, hay que hablar de ellas para que conozcamos cuáles son, por qué se merecen o por qué quizás no se merecían la nominación, y también los que las destacan, los que las ponen un poquito más elevadas, que las hacen merecedoras de tal reconocimiento o nominación. Y sí, son 10 películas este año nominadas en esta categoría, y vamos a hacerlo 2 películas cada episodio. Hoy nos toca el bloque de películas bélicas sobre la guerra, una a favor y otra rotundamente en contra. Y para hablar de estas películas tengo conmigo a una persona que la guerra no es tan grande como su postura en contra de la guerra. Es más, yo diría que con su gran mente pudiera traernos la paz. Estamos junto con Ángel Peña, crítico de cine. Me deberían dar un Nobel o algo así, porque aparentemente mis palabras tienen fuerza. Gracias por la introducción otra vez. No, claro, no, desde que escuchen cómo tú desglosas esta temática de la guerra, que tiene particularmente una película que vamos a comentar, que es muy pro guerra, seguramente muchos van a cambiar su opinión. Don't think. Just do. Top Gun Maverick es una película de acción y drama estadounidense dirigida por Joseph Kosinski, secuela de la película original de 1986. Maverick, quien lleva 30 años de servicio, es ahora instructor de pilotos militares. Una última misión obliga a este maestro de los cielos a enfrentar las heridas abiertas del pasado y sus temores más profundos. En términos al menos técnicos, Top Gun Maverick no es una película que está mal dirigida. Es más, en relación a la primera, a la película que salió en el 86, está no solo mejor dirigida, está mejor editada, tiene una historia un poquito más limpia. Y la verdad es que lo que hay que darle, al menos a favor en estos términos técnicos, es que las escenas de acción, que yo no la pude ver en el cine, pero me imagino que en el cine tendrían que haber sido una de gran impacto. Uno de verdad se siente dentro del mundo bélico que le han creado para la película de Tom Cruise. Y una película que yo durante toda la película, yo no estaba cómodo con la película, al menos en estos momentos de acción, crearon un pequeño impulso en mí, no necesariamente de carácter bélico, pero carácter dinámico. Entonces, esos elementos dinámicos de la película sí existen y están bien realizados, eso uno no se lo puede quitar. Tanto como la edición y la dirección, es una película que sí se le metió mucho dinero y al meterle tanto dinero, bueno, al menos el proceso de edición y dirección no pueden terminar mal. Ahora, ¿dónde en estos elementos más técnicos cae la película para mí? La película es un cliché, de comienzo al fin. Todos los diálogos son predecibles. Para mí lo peor que puede tener una película es ser predecible. Y no hay nada más predecible que este arco bélico que ya habíamos visto hasta con la primera película. Reclama partes de la primera película y no solo eso, reclama partes hasta de Guerras de las Galaxias. Cuando al final tienen que meter una bomba en un hueco de este tamaño. Sí, idéntico. Idéntico. Yo me quedé de acá, pero ¿dónde yo vi eso antes? En la Guerra de las Galaxias. Sí, es Star Wars, parte es 1. una serie de clichés y de diálogos que a mí me parecían, o sea, que yo más de una vez, yo la estaba viendo solo en mi casa, y yo más de una vez dije, por favor,
O sea, y lo dije en alto, yo no tenía nadie alrededor mío, o sea, yo me estaba quejando con nadie. Ese fue el nivel de diálogo tan pueril, tan básico, de personajes que no tienen ningún tipo de desarrollo, que son más caricaturas que cualquier otra cosa. Personajes femeninos que no tienen nada que contribuir con la historia, que una de ellas está para ahí, para decir que las mujeres ahorita ya pueden ser pilotos, y la otra como objeto sexual para Tom Cruise, que la que no dice nada al respecto. Cada personaje es cada vez más básico que el anterior. Y algo muy extraño que pasa en el término de la creación de las mitologías americanas. Tú tienes que ser al mismo tiempo independiente y el mejor soldado de esa independencia al mismo tiempo. Sí, Tom Cruise es un maverick. Un maverick en inglés es una persona que no sigue las reglas, ¿verdad? Y al mismo tiempo es el soldado más eficiente de esa guerra, ¿verdad? Esa mitología americana de la paradoja y el contraste entre el concepto de la independencia de carácter libertario y al mismo tiempo siendo la mejor herramienta para la imposición ideológica en este caso de los militares y del poder militar de Estados Unidos, es algo que siempre se mantiene, al menos en las creaciones mitológicas propagandistas. Ok, permíteme detener tu guillotina ahora mismo, porque le estás dando muy duro, tienes que dejar descansar a la película antes de la siguiente ronda. Película? Se la escribió el primo de alguien, por favor. No, bueno, la película tiene muchos, vamos a decir, defectos a nivel ideológico con lo que presenta, pero yo quisiera resaltar que hace muchas cosas muy bien. A nivel de dirección, las escenas, la forma en la que se presenta cada plano es muy buena. De verdad te involucra en la acción que estás viendo. Y verla en el cine, de verdad tú sientes que estás en el avión junto con Tom Cruise. Es fantástico. Y para mí es la mejor película que rescata la nostalgia de una película que ya acabó, de los 80. Este mismo año pasado, el 2022, vimos una película como Jurassic World Dominion, que fue algo demasiado... Malo. No quiero decir, Fue malo. No llegó a lo que debía ser, no llegó a la expectativa que debía ser una película para supuestamente culminar toda la franquicia de Jurassic World. Y fue un desorden de película. Y ha pasado también con más películas que quisieron revivir una franquicia, como pasó por ejemplo con Ocean's 8, con Cazafantasmas. Y esta película, Top Gun Maverick, pudo hacer ese revival, ese resurgimiento de una franquicia de los 80 al lenguaje moderno. Claro, no, y en eso tienes razón que, o sea, yo también lo admití que sí, que tiene buena dirección, tiene muy buenas escenas de acción, claro que las tiene. Pero yo tampoco entiendo, porque yo estoy en la minoría en este caso. ¿Sí? La mayoría de los críticos dicen que Top Gun Maverick es buena película. En Venecia le dieron una ovación de parada de 5 minutos aplaudiéndola. Yo no entiendo por qué, porque también tienen este elemento de nostalgia de los 80. Y hablan de los 80 como si fuera una época dorada del cine, lo cual no lo fue. No, es más, lo contrario, los 80 fue una de las peores décadas para el cine, en donde el ambiente jingoísta, militarista eran más presente. Entonces ya vamos a entrar un poquito en el elemento ideológico, pero solo en términos técnicos. La película es un cliché de diálogo de arriba para abajo. Todo es predecible. Y en algún momento la película te comienza a indicar que quizás Tom Cruise ya va a pasar la tutela de él ser el personaje de acción a las nuevas estrellas, en este caso Miles Teller. Abandonan eso, porque en una película donde Tom Cruise es el héroe, Tom Cruise tiene que ser el héroe hasta el final de la película. Tom Cruise no se puede morir en esa película, ¿verdad? Entonces agarra todos los clichés y sí, los limpia, los pone muy bonitos. Pero eso no significa que dejen de ser cliché. Vean esa película y va a parecer que es casi parodia de sí misma, sin tener el reconocimiento de esa parodia. Entonces no termina siendo chistosa, termina siendo casi una experiencia miserable en términos de diálogo. Eso en el elemento técnico. Ahora, en el elemento ideológico, que yo creo que es peligroso. Está bien, no quiero que me llamen conspiratorio, ni paranoico, ni nada por el estilo. No es que esta película es simple y llanamente, gracias a esta película vamos a tener más guerra. No es eso. Pero esta película existe porque hay guerra. No sé si me hago entender. Es un brazo propagandista de lo que Althusser llamó el aparato institucional del Estado. La primera película, muy famosamente, después en 1986,
cuando sale la película, el porcentaje de reclutamientos de la Fuerza Naval, Naval de Aviación subió un 500%. Wow. Subió un 500%, es decir, más personas se juntaron a la posible guerra que pudiera existir en el mundo. Que es una película de los 80 que estamos hablando, con este elemento de nostalgia. Películas como Rambo 3, ¿me entiendes? Una película donde Sylvester Stallone va a matar rusos en Afganistán. ¿Qué son los 80 en sí? Es la década de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Una de las peores personas en términos no solo de carácter bélico, sino la destrucción de los elementos democráticos no solo dentro del país, sino en otros países, como invadir El Salvador y Nicaragua y todos estos otros países. Es la representación en sí del arma bélica de Estados Unidos. Y Top Gun Maverick te la presenta como si fuera no solo algo bueno, sino algo divertido. Claro. Es como una montaña rusa. Sí, el avión, te presentan el avión como una montaña rusa. Es muy divertido manejar el avión, pero hay que tener cuidado porque si no te puedes lesionar, te puedes morir. Sí. Pero nunca se muestra ese peligro real de que, mira, tú estás en una máquina para matar. Es una máquina de matar. Lo ponen como, mira, una misión, hay que hacerlo. Te lo ponen casi, como tú mencionaste, como Star Wars, que para muchos es algo fantástico, es algo fantástico, divertido. Y no lo es. Y en este caso, particularmente en este caso, no lo es. Nunca te dicen el país de Top Gun Maverick, pero todos sabemos que es Irán, ¿verdad? Y no tiene ninguna connotación política en lo que pasa con las acciones que hacen después de que bombardean esta base, ¿verdad? ¿Va a haber guerra? ¿No va a haber guerra? No importa. No, porque ganaron esa vez y hay una celebración. Sí. Y eso a mí me parece que es muy peligroso. En la manera de que, porque simple y llanamente es propaganda. El Pentágono estuvo muy involucrado en las dos películas. Les dieron acceso para todos los elementos y buscaron maneras de poder presentarlas en diferentes aspectos. Si un Estado, sea cual sea, tiene una participación tan directa, particularmente su ala militar, esto lo único se puede determinar como propaganda. Como propaganda es un comercial alargado para unirse al Army o al Navy o cualquiera de estos. En vez de 2 minutos y medio, es 2 horas y 10 minutos. Y es peligroso en un momento como ahora, porque también la película trabaja mucho con fantasía. Estados Unidos, el presupuesto militar de Estados Unidos es el combinado de los próximos 25 países. Y sin embargo en la película te lo ponen como si ellos son los que tienen la desventaja tecnológica. Sí. Ellos siempre son los que tienen que luchar contra el enemigo. Claro, el underdog, como lo cuando dicen. en la realidad suele ser el militarismo americano que es el enemigo. Es una pregunta que le hicieron en el 2004 como unas estadísticas. ¿Cuál es el mayor peligro para la democracia universal? La mayoría de los países dijeron el militarismo de Estados Unidos, ¿verdad? Esto hay que entenderlo. Estamos en un momento que, por ejemplo, científicos físicos nucleares han acercado lo que se llama el Doomsday Clock al momento más cercano que lo hemos tenido en la historia, ¿verdad? Porque no solo hay con el conflicto ruso-ucraniano, ¿verdad? Que posiblemente la OTAN tenga que intervenir, que ya es una visión muy oscura del futuro, pero también de posibles intervenciones americanas en lo que pueda ser un conflicto entre Taiwán y China, y presentar el elemento bélico como simple y llanamente, primero algo entre buenos y malos, comenzando por ahí, donde Estados Unidos siempre es el superior y siempre es el que tiene la razón, algo extremadamente irresponsable. Harold Clurman, que era un director americano del teatro de los 30, él dijo una vez, todas las buenas obras son propaganda para una mejor vida. Top Gun Maverick es una propaganda para el jingoísmo, para la muerte como diversión, para la guerra y para la destrucción del sistema humano en que tenemos y la representación pseudo-fascista y proto-fascista de las condiciones sociales en las que existimos. Increíble. Ángel, hay que comentar más para la siguiente película en el siguiente bloque porque tenemos que hacer ya una pausa. Pero ustedes quédense con nosotros en A1.8, hablamos de cine.
Y continuamos en A1.8, hablamos de cine. En este bloque bélico de la guerra, películas de guerra, ya hablamos de Top Gun Maverick, que es una película muy pro guerra que incita a muchos a creerse en esta diversión, en este juego que es matar gente en la guerra. Pero nada, hay una película que nos presenta un punto de vista contrastante y totalmente opuesto, que nos hace pensar en la gravedad, en la seriedad y en lo horrible que es entrar en un conflicto armado con otro país y tú involucrarte directamente en ese ejercicio de tomar vidas, de exponerte a que te maten también y cometer actos que normalmente en la guerra se aceptan, pero que en la vida normal y para el ser humano éticamente están mal y que te corroen el alma. La película se llama, en inglés, All Quiet in the Western Front y en español, Todo tranquilo en el frente. Todo tranquilo en el frente es una película épica alemana basada en la novela del mismo nombre del año 1929. El joven Paul, de 17 años, se une al frente occidental en la Primera Guerra Mundial, pero su entusiasmo inicial se ve truncado por la sombría realidad de la vida en las trincheras. Es una película de Netflix, bueno, Una película de Netflix. distribuida por Netflix, Eso. más claramente, Sí, pero que sí. sí que nos muestra este punto de vista muy fuerte. La película tiene unos primeros 15, yo diría la primera media hora entera, es una reflexión sobre lo fuerte y lo horrible que es la guerra. Diría yo que hay una parte que es casi como una analogía o casi como una incorporación de lo que hace una película como Top Gun Maverick, Sí. que hay un caballero militar que se para frente a los reclutas nuevos a darles un discurso sobre lo grandes que son ustedes, son la mejor generación, Ni la siquiera- más grande de Alemania, Ni y siquiera, un ustedes van a liberar caballero, el país. ni siquiera un caballero militar, él era el director del colegio. El director del colegio, sí, el director del colegio, sí. O sea, que hasta un civil en participación de la propaganda, ¿verdad? Sí, diciéndoles, vayan a la guerra, defiendan la país, defiendan la patria. Y que ustedes son los más grandes". mejores. Algo muy similar a Top Gun Maverick, que durante toda la película de Top Gun Maverick le siguen diciendo, ustedes son los mejores de los mejores, Sí, ¿verdad? claro. Los primeros 5 minutos de All Quiet on the Western Front utilizan ese elemento propagandista y cómo la gente se emociona a través de esto. Claro. Que la creación ideológica de aspectos que son foráneos a uno. Nación, superioridad, todos estos elementos que obviamente no son internos a la condición humana, sino al contrario, son herramientas externas, y particularmente en All Quiet on the Western Front, que no es una guerra como la Segunda Guerra Mundial, que quizás sí había una necesidad ideológica en derrotar al nazismo, claro que la hay. Pero la Primera Guerra Mundial era una guerra imperial. Claro, claro. Una guerra imperial donde habían franjas largas que se llamaban No Man's Land, que de ahí no se movieron como por 3 años, ¿verdad? Sí. En donde lo único que de verdad hubo fue miseria. Claro, ¿no? Hubo una frase que dijo el director del colegio que me impactó mucho, que también se refleja en Top Gun Maverick, que es, y todos ustedes van a volver para acá triunfadores. Algo que en la guerra no pasa. No pasa. En Top Gun Maverick al final no se murió ninguno. del Nadie se equipo, murió. Ningún americano se murió. Todo el equipo de ataque de la misión No, suicida porque quedó vivo. No, porque los buenos ganan y los buenos no se mueren. No, sí, y en esta película, comenzando, vemos que los buenos también se mueren. Y fallecen. Los buenos también se mueren. Y trágicamente, de formas horribles. Bueno, es muy gráfico lo que te muestra la película. gráfico. Las muertes son bastante reales. Como a la gente la despedazan, una bomba le destruye todo el cuerpo, como una bala le penetra el cráneo, le deja un sangrerío por ahí. Es real, te muestra lo real y lo cruel que es la guerra. No es, vamos a la misión en el avión, sí, es No, como Star Wars, ven. No, esto es... estás crudo. matando a alguien así de cerca tuyo, ¿entiendes? Y es algo que, por ejemplo, si lo voy a comparar con otra película como 1917, yo creo que esta sí, película sí, es sí. superior porque Bastante. en el 1917, aunque quizás el término técnico es superior a esta, en 1917 todavía teníamos en la Primera Guerra Mundial, esta separación de los ingleses como buenos y los alemanes como malos. Durante toda la película te muestran a los alemanes como una fuerza apoteósica, inhumana, etcétera, etcétera. En esta película nosotros somos los alemanes.
Y cuando vemos a los franceses, hay momentos de humanidad compartida entre estos dos combatientes, estos dos lados combatientes, de una manera mostrar al menos la poca chispa que queda, a pesar de la deconstrucción humana que crea la guerra. Porque la guerra, creo que fue Churchill que dijo, lo primero que fallece en la guerra es la verdad. Esta deconstrucción humana, del poder humano, de la empatía a través de la guerra, todavía al menos queda una chispa del reconocimiento de uno mismo en el otro. Y es algo muy importante que hace la película. En términos técnicos, la película es muy buena porque, algo que estaba comentando contigo anteriormente, la música. La música que en películas de periodo uno se imagina que van a poner música de periodo. Sí, exacto. Me imaginaba algo como, por ejemplo, algo sinfónico, quizá, algo tipo de orquesta, quizá con muchos instrumentos de viento para que dan ese ánimo bélico. Pero esto me pone un sonido electrónico, pero que se mete debajo de tu piel, sí. Te llega a lo profundo, hasta los huesos te llega, sí, porque es bien, es como una película, es un sonido bien grave. Sí, es una música funcional, lo que tú sientes es como ansiedad al escuchar, y es la ansiedad que se refleja obviamente en estos soldados que están yendo a la guerra. No, funciona perfecto. Entonces esos elementos técnicos, también la película está bien dirigida. Yo diría que tiene un poco de fallas en términos quizás de estructura. La película primero es basada en un libro, que primero la adaptaron a película en los 30 y después hicieron una adaptación a película de televisión al finales de los 70, mediados de los 80. La película, tanto en el libro como en las otras películas, no solo trata de el antes y durante la guerra, sino el inmediatamente después de la guerra. Porque la guerra no termina cuando hay cese al fuego. El trauma de la guerra continúa con todos los veteranos. Y cómo esto imparte un cierto desintegración social dentro de uno mismo y cómo tú puedes reintegrar la sociedad. Es algo complicado. Esta película no decide mostrar el después de la guerra, que es una decisión del director, pero quizás yo creo que perdió un poco de la importancia del original. No, sí, pero se menciona un poquito. Hay una escena en la que el protagonista le lee una carta a su superior, y el superior le responde que yo quizás no sepa cómo volver a mi vida después de esto porque yo me acostumbré a la guerra. Quizás cuando yo vuelva a mi vida normal, seré un extranjero viviendo en mi propio país porque ya no voy a ser igual. Claro. Ya la gente va a querer escuchar mis historias de batalla en la guerra, pero no va a ser como cuando yo era antes. No tengo un lugar al cual volver. Y eso te lo mencionan un poco, claro, no con el mayor detenimiento como las otras películas, y hay algo que, aunque me pareció una buena inclusión, corta un poquito el elemento estructural de la película, porque esto es algo que tampoco tenían los otros dos libros. Añaden como una historia B, en relación a los soldados de los diplomáticos alemanes contra los franceses para comenzar el cese de la guerra. Y es interesante, si lo es en el término del poder diplomático para tratar de eliminar no solo violencia, sino muerte innecesaria, pero en términos de la película quizás a veces le quita un poco el protagonismo a los soldados, también le rompe un poco la línea narrativa que sigue, y hay veces que se sienten en algunos momentos en la parte de los soldados un poco apurados. Eso es en términos estructurales, y esas son como algunas fallas estructurales que yo le veo. Sin embargo, es buena película. Y hay momentos de la película que nosotros vemos un humanismo muy real, y la contradicción entre los grandes generales y los que se encuentran en el poder, en relación a los soldados, a los que mandan a morir, ¿verdad? Porque un soldado es simplemente, en la mayoría de las guerras, hay gente de poder que hace la guerra, y hay gente sin poder que muere en la guerra. Entonces hay varias escenas donde vemos un general que dice, yo no quiero terminar esta guerra como un perdedor, y él está tomando vino mientras está diciendo esto, está comiendo muy bien, en contraste con la basura que están comiendo, que se tienen que o robar o conseguir en algún sitio estos soldados. Y aunque la mayoría de la película es mucha miseria y mugre y sangre, hay momentos de humanidad. Cuando uno de los soldados alemanes se desaparece con dos francesitas por ahí, ¿verdad? Es un momento muy humano, muy cómico. Y cuando se roban un ganso, que se ponen a comer, a hacer cuentos, y se sienten bien cómodos, se ríen y todo. Se ríen, porque es que esas pequeñas chispas de humanidad todavía se mantienen en el espíritu humano.
que es algo que creo que quiere decir la película. ¿Hasta qué momento? Bueno, cuando llegamos al final de la película, este joven hombre que tenía miedo al principio ya se convierte en una máquina asesina, ¿verdad? Y siempre se siente que es una crítica, a diferencia de Top Gun Maverick. Maverick nunca es una crítica de este gran asesino, de este gran poder asesino que es Tom Cruise, que es el mejor, uno de los mejores pilotos que ha existido en la historia. Siempre es una celebración de esto. Al final, The All Quiet on the Western Front, siempre lo sentimos que es una crítica absoluta a ese término bélico. Y es una película que yo creo que no solo que es interesante que la añadieron los Oscars, sino es importante en este elemento, en contraposición a Top Gun Maverick. En la mayoría de, por ejemplo, de los medios de Estados Unidos, algo como el conflicto ruso-ucraniano se celebra del lado de Ucrania. Y uno puede entender que sí, que hay, por ejemplo, de verdad fue una invasión de Rusia y Ucrania. Pero esta tanta celebración, lo único que indica es la destrucción del enemigo. Ya no tienes ningún tipo de empatía. Tú vas a sitios como CNN o MSNBC y celebran que se le dé a Ucrania $80 billones para mayores armas, en vez de buscar una vía diplomática, que es algo que al menos All Quiet on the Western Front trata de ver. ¿Cómo podemos nosotros existir en un mundo donde cada vez estamos más cerca del apocalipsis y celebrar la mayor cantidad de muerte, en vez de celebrar la posibilidad de una paz? Y también celebrar, de alguna manera, entender los contextos históricos. All Quiet on the Western Front lo presenta muy bien el contexto histórico donde esto pasa. Top Gun Maverick no tiene ningún interés con historia o con política o con consecuencias de las acciones de la arrogancia militar. Nunca te presentan por qué las cosas pasan, sino te muestran el acto punitivo militar de cómo se presentan. Claro. Y la celebración bélica siempre va a ser, al menos en su interior y en su alma, un arma protofascista y un arma que solo se inclina a mayor violencia. Así es, más que una mentalidad de soldado de ejecutar la misión y salir triunfante con la chica en tu motor, All Quiet in the Western Front nos presenta esta visión de la gran corrupción del alma que trae la guerra. Eso es correcto. La película tiene mucha textura, no quiero dejar de mencionarlo, tiene una textura fantástica, el lodo, lo mojado, la sangre. La película visualmente también se mete en ti a través de tus ojos y te muestra lo horrible que es. Yo siento que nunca pudiera ser capaz de entrar a la guerra solamente por eso, por ver cómo se vivía en las trincheras y lo difícil que era la vida. Pero eso nos recuerda siempre qué debemos evitar, cómo tenemos que vivir o pensar o elegir a los políticos para que en el futuro no nos acerquemos a la guerra, porque verdaderamente devasta más que la tierra, más que el medio ambiente, las familias, nuestra alma, lo devasta y lo consume todo. Así que señores, eso es lo que tenemos que comentar sobre las películas bélicas de este año en los premios Oscar 2023. Así que Ángel, gracias por estar aquí compartiendo conmigo con esas películas. Muchas gracias. Y veremos qué tal les va en la noche de premiación. Ya veré. Quizás se lleven algunos, hay que ver qué pasa. Es muy impredecible lo que opina la academia. Pero bueno, eso es todo por hoy. Aquí en A1.8 hablamos de cine.